Programación apta para todo público. Una mirada hacia la inclusión. Para construir una sociedad más incluyente, demos una mirada hacia la inclusión. Radio Imer, la voz de Balún Canán, una emisora perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio, presenta Una mirada hacia la inclusión. Un programa para sensibilizar a la sociedad sobre la no discriminación hacia personas con discapacidad. Conduce Lucy Martínez. Acompáñanos. Radio Imer 94.9 de FM, muy buenas tardes, me da mucho gusto acompañarte este lunes en una emisión más de este programa, Una mirada hacia la inclusión. Soy Lucy Martínez y te invito a que te quedes estos minutos conmigo porque pues vamos a estar platicando con una invitada súper especial y que me da mucho gusto que vamos a tener por segunda vez, ¿no? Y con un tema por demás importante, por demás interesante, pero sobre todo es un tema que lo vamos a ver desde la perspectiva de del entorno familiar, social, de pues las personas con autismo. Ya hemos abordado en este espacio la parte académica, pero ahora vamos a abordar la parte familiar, porque ¿qué sigue? O sea, porque no toda es la escuela, ni toda es la sociedad, ni toda es la familia, todo es un conjunto. Y entonces tenemos que aprender a conocer todo esto. Pero antes te invito a que nos sintonices a través de www.imer.mx/Radio Imer. También estamos en Spotify, en Google Podcast y en estas plataformas para que nos escuches y no te pierdas este y episodios anteriores del programa porque cada vez se pone mejor. No le cambies porque vamos a tener nuestras secciones ya acostumbradas. Ahora sí, te invito a que me acompañes a la entrevista. Esta es La Entrevista. Una mirada hacia la inclusión. Ya estamos en nuestra sección de la entrevista, de lo cual pues me emociona mucho presentar a la doctora en inclusión educativa y que también es invitada recurrente aquí en el Imer, a la doctora, a la maestra Patti Melgar. Buenas tardes, espero que pues tengamos una plática magnífica y gracias por estar con nosotros aquí en Radio Imer, maestra, bienvenida. Agradezco siempre la invitación. Atenta a este tipo de programas que hace la participación, ¿verdad?, social y de la experiencia que vivimos en este entorno de la inclusión. Gracias, maestra Lucy. No, ¿de qué, maestra? La verdad es que es un tema muy importante y vamos a hablar sobre los cuidados de hijos con autismo y pues a los padres los invitamos, a los maestros también, para que puedan orientar a los papás, porque a veces en las escuelas no sabemos también cómo apoyar a los papás y entonces este programa va a tener información muy completa. Y entonces iniciamos, maestra. ¿Podría contarnos un poco, por favor, su experiencia como madre de un hijo con autismo? Claro que sí. Mira, el hecho de el entorno familiar es desde el momento en que te dan un diagnóstico, para nosotros se presenta un duelo. Y lo digo, o tal vez es un poco dramático al decir, es la pérdida del hijo deseado, ¿no? Porque ya no vamos a lograr, desde el momento en que te dice, tiene una discapacidad y va a tener estos tipos de factores que hay que ayudarle a poder romper con estos obstáculos escolares, sociales, sensoriales. Para nosotros es ese duelo de la pérdida, ¿no? Entonces, y es de la aceptación, porque del hijo que yo tenía programado, ahora sí, ya no es. Entonces, ahora me cambiaron a mi hijo, ¿no? Y eso todos los papás lo tenemos muy presentes, porque todo desde el embarazo que piensas que tu hijo nace, porque el autismo no es un diagnóstico físico, ¿no? Es intelectual, es de sensorial, en fin, tiene muchas facetas, por eso se le llama espectro, porque no es lineal, ¿no? El autismo siempre va a tener sus diferentes aspectos de cada uno que es diagnosticado. Y es romper con esas barreras
primeramente de tu imaginario, de lo que tú esperabas, y es empezar de cero de lo que desconoces, de lo poco que has visto. Al menos yo tengo el diagnóstico desde hace 15 años y hace 15 años no existía la información de ahora. Nada más que ahora existe una saturación de información y todos queremos proyectar hacia ese exitoso, ¿no? Muchacho que encontró una inteligencia artificial y no todos llegamos a tener esos éxitos para quien tiene el diagnóstico. Y como padre, pues tienes que buscar las herramientas necesarias para encaminar a un muchacho lo más independiente de su persona se pueda, ¿no? Es la parte difícil para nosotros. Claro, maestra, y este punto que tocó es muy importante, porque muchos padres cuando van a las escuelas tienen esa alta expectativa o ponen muchas expectativas con respecto a su hijo. A veces son muy altas, a veces son muy bajas, y entonces pues no se dan oportunidad de conocer de lo que pueden y lo que no pueden hacer, o a veces por la desidia, por la falta de información, a veces pues también se confunden o pues no sé, no le toman ese interés. Entonces qué bueno que lo está comentando aquí para que pues los que desconocen un poco del autismo pues vayan aprendiendo un poquito y nos vayamos sensibilizando en esta parte de la familia. Pero, ¿qué estrategias se pueden utilizar para apoyar el desarrollo y bienestar de un hijo con autismo en el hogar? Porque pues ahí es donde pues está la mayor parte del tiempo. Claro, fíjate que algo complejo es que cuando se te da el diagnóstico de tu hijo, nos vamos todos sobre la terapia para mejorar su condición de tu hijo. O sea, no que vaya a sanar toda esta situación de los aleteos, los movimientos, el pensamiento, a veces hasta de rayar a que solamente están sobre un tema. Nos rayamos primero que sea compatible socialmente, que socialice, terapias de movilidad para que pueda tener una buena coordinación, en fin, lo vamos saturando a él de muchas terapias, pero nos olvidamos la parte importante que es la familia. La familia debería ser el primer punto que debo de tratar. No tratar al que tiene el diagnóstico, es tratar a la familia, qué es lo que comprende, cómo va a ser desde ahora la dinámica de la familia, porque sí cambia la dinámica de la familia, sí existe ese cambio, sí existen hermanos mayores, papá, mamá, abuelos, con todos los que el niño entabla ese desarrollo social, cambia la dinámica muchísimo, porque tienes que aprender tú como papá, primera persona, o sea, como primer respondiente de tu hijo, cómo me voy a poder comunicar, cómo voy a saber anticipar para no llegar a esas crisis emocionales, porque con ellos tenemos que anticiparlos, porque por eso lloran de una manera exagerada, porque no los anticipamos, para ellos todo es sorprendente y nuevo y no saben cómo modular esas emociones y para muchos padres es caótico. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros vamos a lo empírico. Sí, él va a sus terapias, son 45 minutos y están haciendo ejercicios y se va adaptando a quién es el terapeuta. Y una vez saliendo de ahí, ¿qué? Los demás no son terapeutas. Tú lo llevas a un súper cuando están pequeñitos y no saben cómo regular la emoción de, por ejemplo, un juguete que quiere y tú no lo puedes, no es adecuado comprarlo, no puedes, no tienes la disposición económica para comprarlo, porque tampoco es darle todo lo que ellos tienen. Y hasta caemos en este ciclo de normalizar las agresiones de ellos hacia nosotros. Y eso no está bien porque llegamos a tener problemas con la sociedad, porque ya después ellos quieren agredir al otro que no le está dando. Digo, a mí también me ha llegado a pasar que de repente mi hijo se llega a abrumar tanto que quiere empujar o hacer algo así como quítense acá, ¿no? Ujú. Pero para el otro es una agresión.
es una violencia. Si yo estoy tratando de que traten bien a mi hijo, yo tengo que implicarme en esa situación para que él comprenda que su entorno va a ser bastante abrumador, ¿no? Porque tampoco lo podemos tener en una burbuja. Ir aprendiendo con ellos, pero como papás somos los primeros que el Estado, por así decir, lo que es el sector salud mental, debería de acobijar primero a esta familia e irlos habilitando para que después sea una más sana habilitación para nuestro hijo con el diagnóstico. Esa es lo que por experiencia yo pudiera decir. La familia es lo primero que yo debo de decir, cómo va a cambiar toda su dinámica, porque hay un cambio, desde horas de sueño, desde horas de trabajo, o sea, todo va cambiando. Y maestra, con respecto a este punto que tocó, me surgió una duda en este sentido. ¿Hay que ponerles reglas a los niños con autismo? ¿No hay que ponerles? Porque muchas veces pasa que no tienen esos límites y entonces pues se les permite ahora sí que hacer lo que quieran, ¿no? Entonces, digo, para que pues los papás también tengan ese conocimiento en su experiencia, ¿usted qué opina? Claro, te digo, siempre debes ser educado como educas al otro, a los otros, a tus otros hijos, o como tú estás. Cada familia tiene sus propias normas, reglas, ¿no? Pero creo que la principal fuente es el respeto de uno hacia el otro. Entonces, es enseñarle a nuestros hijos ese respeto hacia el otro. Por eso la mayoría de las veces que nuestros hijos se incluyen en una escuela, lo que no tienen nuestros hijos es por ejemplo, la escuela es muy estructurada, ¿no? Todos hacen lo mismo al mismo tiempo. El maestro tiene un horario que cumplir, de 8 a 9 será matemáticas, de 10 a 11 el recreo, de 12 a 1 español y educación física, pero así van continuos. Pero a un niño que lo incorporas a esa estructura que él está empezando a manejar, le cuesta mucho trabajo. Y eso puede llegar a tener muchas consecuencias. Por eso no es muy aplicable el solo hecho de ya lo incluí en la escuela, pero la escuela se va a enfrentar con alguien que no sabe de esa estructura, no sabe que se debe de integrar en el todo. Para un niño con autismo es él, es el individuo, ¿no? Lo que yo experimento, no lo que vamos a experimentar todos. Entonces ahí es donde se tiene que tener en cuenta. Te digo, si nosotros pudiéramos tener una educación familiar antes de poder intervenir con las terapias, sería lo ideal. El problema es que primero nos abocamos todos hacia el que tiene el diagnóstico, pero si yo no lo sé manejar, no voy a poder manejar esas crisis y lo voy a exponer a una sociedad que mucho menos sabe de cómo tratar. Entonces es un caos en la escuela, ¿no? El niño me pegó, el niño se agredió, el niño le metió un cabezazo a la maestra, y eso es, y por experiencia lo puedo decir, si yo no me educo primero, no voy a poder educar a mi hijo, ¿no? Entonces a veces estamos muy reglamentarios de que de 3 a 6 años debe de ir al kinder, de 6 a 12 debe ir a la primaria y de 12 a 15 debe ir a la secundaria y así, ¿no? Todo lo hacemos por la edad, más no por la situación de la inteligencia emocional de nuestros hijos. Nos basamos mucho en nuestras edades y encerramos esto a nuestros hijos, ¿no? Y dice uno, pero a veces no estamos para hacer lo que la estructura educativa, ellos pues no, en algunos casos son muy adaptables y no hay ningún problema, pero en otras situaciones sí es muy difícil habilitar esa estancia de incluirlo. Y aquí el problema es el padre de familia, porque es la queja constante del maestro, ¿no? Y el maestro, pues, oiga, hoy tuvo una crisis el niño, oiga, hoy estuvo muy disperso, pero como tiene otros alumnos, no puede desatender por eso digo,
No puedo desatender a uno por los demás, por los otros 30, y no puedo desatender a uno por 30. O sea, para el maestro es muy difícil hacer ese balance, ¿no? Claro, y eso le necesitamos la intervención de los maestros especialistas porque pues con estas últimas reformas o políticas a la educación especial como que se está como que queriendo como que se echar a estos maestros que son pieza fundamental para que el maestro de aula regular pues no deje descuidado a sus demás alumnos, claro, cuidando que pues él tenga las actividades para el alumno con esta condición de vida. Pero maestra, ¿cómo se manejan los comportamientos desafiantes que pueden presentar los niños con autismo? ¿Cómo se manejan? Porque muchas veces los papás o los maestros son rebasados por estas conductas tan complejas que a veces tienen los chicos. Claro, de hecho existe la ley de la inclusión educativa. Nada más que ahí es como hacer un romance, ¿no? De que viene el príncipe azul y rescata a las princesas, y no es así. Es lo difícil. Poder intervenir en una crisis en los niños es bastante complejo porque tendrías que sacarlo de lo que lo está haciendo detonar ese descontrol emocional que no lo sabe regular. El problema de la inclusión educativa es que dice, sí, todas las escuelas tienen la obligación de integrar e incluir a los niños con una discapacidad, pero el personal es muy poquito, no se dan abasto. Las escuelas que tienen USAER solamente debería de ser el apoyo pedagógico del maestro para que pudiera ser una adecuación curricular. Uh-huh. Pero por la situación rebasada, empiezan a hacer que los maestros de USAER sean los monitores de los niños. Y eso no está así planteado en la ley, pero ellos hacen todo lo posible. Entonces, a veces llegamos sin querer a la discriminación positiva, que le llamamos. O sea, ¿cuál es la discriminación positiva? Sí, sí te lo incluyo porque pero hay que esté sentado, ¿no? Entonces, ya no es algo positivo que el niño solamente esté yendo a la escuela solo para que socialice, y la socialización ni existe, porque no estoy haciendo que él esté dentro de las mismas cosas que hacen sus pares. Y entonces, cuando se presenta una crisis, deberían las instituciones educativas, primero, se va a incluir en este ciclo escolar a un niño con autismo. Ok, ¿qué dice el expediente psicológico? Pues dice que es un niño tranquilo, pero que en ocasiones cuando presenta crisis, y leer y decir, bueno, si se nos presenta esta crisis, ¿quién va a ser el apoyo? ¿Quién me va a poder apoyar para poderlo sacar? A veces es muy bueno sacarlos de ese ambiente, dan una vuelta, se distraen un poco, se relaja y se vuelve a integrar, ¿no? Pero no existe el personal, o sea, cada maestro está en su salón de clases, pero no puede desatender. Entonces, por eso te digo que a veces se romantiza demasiado, y nosotros como papás, esa es también otra desventaja que es la escuela. Sí, mi hijo va a la escuela, si estás con el Jesús en la boca, ¿en qué momento te van a llamar para que vayas por él? Pero tienes que pedir permiso en el trabajo, y tantos permisos en el trabajo, viene que muchos, sobre todo las madres de familia, son las que más se sacrifican, dejan trabajos o reducen las jornadas de trabajo. Entonces ahí equivale menos ingresos, y si hablamos de las terapias, son caras, entonces empiezas a reducir todo esto que debería de importar para la inclusión el escolar, ¿no? Que tiene un diagnóstico. Claro, entonces son retos muy complejos los que tienen ustedes como padres, como cuidadores, y uno pues ni se imagina, ¿no? Porque uno ve como que ni la tercera parte en la televisión de lo que realmente representa el autismo, ¿no? Y entonces también es una pena que pues la inclusión
pues en ocasiones se desatiende por desconocimiento tanto pues de las autoridades principales, y entonces pues ya se convierte en otra circunstancia, y entonces hacen que los padres y los alumnos con discapacidad pues estén igual en un viacrucis, porque y a dónde lo mando, y a dónde lo llevo, y a dónde sí me lo aceptan y a dónde no. Entonces también es un reto enorme, y que pues también es digno de reconocer, y que la sociedad pues muchas veces pues no se da cuenta, porque solo pues se imaginan con ponerse la nariz azul y ya todos somos pro autismo, ¿no? Entonces creo que eso va más allá de, ¿no? Entonces pues es muy importante pues estar identificando estas conductas que no nos benefician. Pero maestra, ¿qué recursos y herramientas le han sido útiles en el cuidado de su hijo con autismo? Fíjate que en el caso de mi hijo, él es demasiado tecnológico. Entonces, bueno, las herramientas para él, para que existiera una mejor comunicación, por ejemplo, a él es poco verbal. Sí, sí habla, porque sí dice las cosas que desea y quiere. No puedes entablar una plática formal con él como la estamos teniendo tú y yo, ¿verdad? Él es en específico, ¿cómo estás? Bueno, ya te dirá bien, cómo te llamas, cuántos años tienes, o sea, lo esencial. Y te va a hacer después, te va a decir algo de algún personaje que le gusta, entonces rompe con esa situación de diálogo, ¿verdad? Entonces, para mí, cuando hay situaciones que no entiendo, porque él le cuesta trabajo hacer algunas articulaciones a través de la computadora, porque él lee y escribe. A mí la escuela me ha funcionado porque aprendió a leer y escribir, entonces él no es analfabeta, que digo, vaya, para mí fue un logro sustancial. Entonces él me escribe a través de su tablet, me escribe qué es lo que desea o qué es lo que me está diciendo, entonces para mí ha sido una herramienta de diálogo, de comunicación. Otra es el manejo en casa. Él actualmente va a camp laboral, porque habría que decir que romantizamos mucho que iba a ser la preparatoria, pero él ya no está por la estructura curricular, ¿verdad? En una preparatoria regular. Entonces, camp laboral me da a mí una atención para él, para habilitarlo en lo laboral. Entonces, tengo tareas que hacer aquí en casa, integrarlo, sobre todo integrarlo. ¿Cómo es integrarlo? Tiene que hacer actividades como ayudar a atender a su cama, hacer separar por ejemplo, cuando se lava su ropa, tiene que poner sus pares, sus calcetas, eso ya lo logra hacer, esta es con esta, ¿no? Entonces, esas son las herramientas que me han ayudado a mí para que él empiece a hacer una vida independiente. Hay algunas situaciones que todavía estoy en trabajo, porque yo creo que con ellos siempre va a haber un trabajo de su independencia personal. No, él va al baño al solo desde que tenía 6 años. Hay chicos que les cuesta trabajo ese entrenamiento, por ejemplo, tan fundamental de poder ser independiente de ir al baño. Para muchos papás les ha costado mucho trabajo en ese sentido, y eso es lo que también los limita para integrarse a otras sociedades, ¿no? Como son las escuelas. Entonces, desde lo que yo he vivido por experiencia, a mí lo que me ha servido como herramientas de trabajo es involucrarme a lo que a él le gusta, saberles de cuál es lo que yo puedo explotarle en él. Por ejemplo, él hace videos, entonces a él cuando lo veo muy entretenido ni siquiera lo molesto, ¿no? Porque hace sus ediciones, hace videos, cortometrajes, y pone personajes, le pone voz, música. Entonces ya le fuimos encontrando, pero permití que él lo explorara, permití ver qué era lo que le gustaba. En ocasiones hemos sido muy castigados los padres de familia, y digo por algunas situaciones de comunicación con otros padres, de que las herramientas de los aparatos tecnológicos, ¿no? Que deberían de tener un tiempo limitado, 1 hora, 2 horas, pero por ejemplo, en el caso de mi hijo, que ahorita no está en una vida escolarizada, entonces pasa un poco más de tiempo, pero realiza actividades que a él le agrada.
Y te digo que a veces se nos castiga un poco porque dice, ustedes le permiten mucho la tecnología a sus hijos y bromeamos nosotros, decimos, esta es la nana virtual. ¿Por qué? Porque resulta que en casa, si la mamá es la cuidadora, pero es la cuidadora, pero no es al 100, o sea, es la que está al pendiente, pero muchas mamás cocinan, tienen que hacer el quehacer, cuidan de otros hijos, tienen que hacer el mandado, o sea, no sabes cómo se tienen que hacer multifaces la persona para poder estar, ¿no? Dejar de trabajar porque su hijo lo requiere. Entonces, es nada más irle viendo qué es lo que le gusta, cómo le gusta, cómo le puedo ayudar y encaminar. Entonces, ahorita, por ejemplo, en mi caso estoy en búsqueda de cómo algún curso de edición, pero en la manera práctica para que él pueda sentirse un poco más suelto. Eso es lo que yo, en mi caso, es lo que me ha dado buenas herramientas, ¿no? Y en la escuela también nos funcionaba. Llevaba su aparato, le bajaban programas de tareas, por ejemplo, porque como ahí son actividades mucho más coloridas o personajes favoritos, pues así le ponían las matemáticas, ¿no? Cómo se dividía en ese momento y cuántas unidades se podía hacer un pastel. Entonces le ayudó muchísimo. Qué bueno es contar con la tecnología. Muchos pues pensaríamos, ¿no?, que es tiempo de ocio, pero pues muchos lo emplean para tiempo de aprendizaje, para tiempo de desarrollo y pues también reconocer que demostrarles afecto a los chicos es muy importante porque muchas veces se olvida esa parte también por el ajetreo de la vida cotidiana, pues mostrarles afecto, ¿no? Como cualquier otro hijo e hija. Pero ¿qué le parece, maestra, si nos vamos a nuestra primera pausa y ya regresamos para seguir platicando con este tema? Perfecto. La discapacidad no te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Vamos a una pausa. Las personas con discapacidad tienen derecho a la igualdad de oportunidades y a la inclusión social. Una mirada hacia la inclusión. Continuamos. Continuamos aquí en una mirada hacia la inclusión. Si nos acabas de sintonizar, estamos platicando con la maestra Patti Melgar acerca de pues los cuidados de hijos con autismo. Qué importante es escuchar este tema, el testimonio de alguien que lo vive a diario y también salirnos un poco de la teoría, de lo que dicen los libros y de todo esto, y qué mejor que conocer la experiencia. Ya platicamos pues las estrategias que usan, ¿no?, para el cuidado de su hijo ahora, ¿no? Pero preguntarle, maestra, porque también me surge una duda, cuando son chiquitos los niños con autismo, ¿qué cuidados se tienen que tener? ¿Cómo los apoyamos? ¿Qué les damos ahora sí? Porque no sabemos cómo apoyarlos. Claro, fíjate que sí hay una tendencia, número uno, de los accidentes más comunes de los niños con TEA, y fíjate que es el agua. Es decir, que si tienes albercas, fuentes, lo que sea, les encanta el agua cuando están chicos. Es muy raro el que no sea empático con el agua. Entonces, los accidentes número uno es de eso, de que en las nadar y han sucedido accidentes trágicos. Entonces, es enseñarles desde la terapia de la natación, que sería uno nada más para sobrevivencia, el tener cerradas tus puertas, porque también se han escapado, y se han escapado porque quieren salir afuera de algo. Por ejemplo, saben que la tiendita está en la esquina, porque ellos tienen, por eso se les compara, dice que tienen la misma memoria que un elefante. El elefante nunca se les va a olvidar nada a su camino, siempre tienen una retentiva muy buena, ¿no? Entonces, ellos también, entonces abren la puerta, se van, no saben medir ese peligro, cruzar la calle. Entonces, una de las medidas es eso. Y también el que sepan que no se puede, por ejemplo, han habido algunas situaciones que los chavos, ya chavos, es decir, aquellos que están en primaria y secundaria, a veces están
hablan a los papás que tienen a su hijo porque se estaba robando cosas en el súper. No, es que ellos van a la tienda, agarran las cosas y se salen. No saben esa situación de comercialización que nosotros tenemos, que es el trueque a través del dinero y nos llevamos los objetos, ¿no? Para ellos no existe. Entonces, esas son las primeras situaciones o estrategias que debemos de tener con nuestros hijos, tener precaución en casa, qué es lo que tengo, si tengo alberca, tendré que tener mucho cuidado con la alberca, enseñarle a mi hijo a nadar, que sería lo primordial, tener todo mi casa segura para que no abra la puerta y se pueda salir, y si hay más integrantes que van y vienen, ellos también tendrán que aprender a tener la precaución de abrir y cerrar con llave las puertas, lo que hay de comer, si yo pongo, no sé, un ácido muriático en una botella de refresco, él no se va a dar cuenta, y como cualquier otro niño, como cualquier otro niño. Pero con ellos hay que hacerlos constante, que eso, o sea, tenerlo lejos, porque podrán tener 7 u 8 años que ya aprendiste que esas botellas no son para tomar, pero para ellos aún están en ese inconsciente de aprendizaje. Entonces, para evitar alguna situación de urgencia, eso, ¿no? Si tengo segundos pisos, tener cerradas las ventanas o poner un protector, porque hay muchos que no tienen esa situación del miedo ¿no? Algunos sí tienen ese reflejo, otras personas no. Te digo que el autismo no es lineal, entonces son las medidas de precaución que tenemos que tener con nuestros hijos. No solamente estoy hablando desde la primera infancia, ¿no? Estoy hablando tendrán 9, 10 años y hay que tener mucha precaución con ellos. Muy bien, maestra. Y en este sentido, ¿ha usted encontrado apoyo en grupos de padres o asociaciones relacionadas con el autismo aquí en Comitán? Sí, claro. Hay un grupo que se llama Autismo Chiapas. Ahí es de toda la comunidad a nivel estatal, hay de Tuxtla Gutiérrez, Comitán, San Cristóbal, de todo el estado. Y ahí hay muchos padres que están recién diagnosticados, entonces sus dudas, ¿no? Por ejemplo, con los medicamentos, ahí cómo les fue a sus hijos, qué síntomas o qué reacciones tiene el medicamento, porque lo que le da miedo a un padre de familia, y es por la situación de lo que hemos visto en televisión, ¿no? Que hay medicamentos que los tenían adormitados, que los iba a tener sin una reacción. Ahora no, ahora son solamente estimuladores neurológicos para que el niño pueda ir, que esas descargas eléctricas no sean tan elevadas, ¿no? Entonces va controlando esas ansiedades o esas descargas. Pero para muchos papás es importante, o también a los cuántos años dejó de usar pañal sus hijos, y por qué se tardó. Entonces vamos, a los que ya tenemos más años de experiencia, vamos dando nuestra historia, ¿no? Mira, a mí me funcionó esto, igual y no te puede funcionar a ti, pero muchos padres dan varios puntos y ya tú vas probando qué punto sí te va funcionando, ¿no? Entonces nos vamos apoyando en ese sentido. Sí, sí lo hay y hay que ir de la mano con ellos, y nos sirve también como este apoyo emocional, porque créeme, a todos nos ha llegado a pasar que nos hemos quebrado y hemos sentido que no podemos. Llega un momento en que dice, o sea, no voy a descansar nunca, no, no se trata de eso. Ya después lo entiendes, pero en un momento ves a mamás que vienen arrastrando los piecitos, donde es un cansancio, sobre todo mental y emocional, que para ellos el decirle, mira, yo estuve ahí, yo sé lo que sientes y lo vas a lograr. Es paciencia, eso sí, la paciencia es lo que más se tiene que trabajar, y el apoyo de nosotros, ¿no? Como terapeutas que no tenemos el título de psicólogos, pero tenemos la experiencia de vida y eso les ayuda, y aparte siempre se les aconseja que no se olviden de ellos. Hay que ir porque a veces hay papás que han entrado en fases de depresión
y eso pues tampoco nos ayuda mucho, ¿no? Entonces, sí, ya recomendamos con qué terapeuta fuimos o vamos, y ahí nos vamos fortaleciendo. Qué bueno que los padres tienen un hombro amigo, una mano amiga, con quien poder desahogarse, porque pues finalmente si no hay esa comprensión entre ustedes, a veces pues la sociedad, como lo hemos visto, pues aún no está preparada realmente para la inclusión de gente con discapacidad, ¿no? Aún se sigue viendo rara la discapacidad, se sigue viendo de una manera que el pobrecito, algo muy triste, pero pues los padres de familia pues necesitan tener esos grupos, esas herramientas para el acompañamiento. Pero retornando al sector educativo, maestra, ¿cómo fue su experiencia de su hijo en el sistema educativo pues, en los primeros años? Porque pues ya nos comentó que pues ahorita está en el campo laboral. Sí, bueno, nosotros empezamos la vida educativa de mi hijo en la Ciudad de México. En la Ciudad de México ya tenían el programa de inclusión educativa en un kinder regular. Eh, Fue bastante, para él, bastante importante de poderse integrar con sus pares, el desconocimiento de que tenías que convivir con niños que gritaban más que tú, pero el lado familiar para nosotros, pues yo era el monitor en ese momento de mi hijo, no se me permitía estar dentro de los salones ni las aulas, pero sí tenía yo que estar ahí afuera en la escuela por si había algún accidente de la pipí o de alguna otra situación, yo pudiera estar ahí constante. Eh, Fue una buena aceptación, fue un buen periodo para nosotros, y después vino la primaria. La primaria ya la venimos a realizar acá en Comitán. Por situaciones familiares nos regresamos. Nosotros somos de acá, pero por situaciones laborales estábamos en la Ciudad de México. Entonces nos venimos para acá. Acá mi reconocimiento y gratitud siempre a la licenciada Nayeli Domínguez, quien estaba abriendo, tenía un año que había abierto la J. y Julia. Y gracias a ella había hecho convenios con el Instituto Moderno de Comitán para que fueran incluidos nuestros hijos. En la escuela hizo y hace, de verdad, lo que puede, lo que está en su alcance. Es mucha la tarea, es poca la capacitación que se le da por parte de las situaciones por parte de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Y más siendo escuela particular, pues menos. Todo debe de ser basado de la bolsa del profesor. Entonces el profesor se dejaba compartir el conocimiento, se deja. Entonces ahí lo que fue primaria fue donde más socializó, donde se pudo haber encontrado una fraternidad con sus compañeros. Posteriormente viene una situación a nivel mundial que fue el COVID, ¿verdad? Fueron 2 años que tuvo él la escolarización en casa y se perdió esa comunicación con sus compañeros. Cuando vuelven a ingresar, tú ya te encuentras con adolescentes, ya en un mundo muy disperso en la tecnología, ¿no? En donde ya el individualismo estaba por mayor, entonces ya fue muy diferente. Los maestros en su mejor actitud, nada más que ya era así como que, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué más podemos hacer por él? Ya habíamos llegado a donde ya no permitíamos más porque la currícula educativa ya no me permitía que Juan Pablo estuviera al par de sus compañeros. Ya ahí ya había matemáticas un poco más, despeje de fórmulas, química avanzada, ¿no? Entonces ya no podíamos seguir trabajando con Juan Pablo, sin embargo hizo un gran trabajo la escuela de Juan Pablo y hasta llegar al CAM laboral. El CAM laboral, te digo que aquí es para habilitar todo lo que sea las posibilidades de los jóvenes para que tengan una vida de independencia y un trabajo digno a la edad de la mayoría de edad y se puedan integrando.
Entonces, creo que en mi experiencia puedo decir que no puedo decir que me fue mal. Creo que se cumplió con lo que quería de Juan Pablo, que era que aprender a leer, escribir, a sumar lo que es matemáticas, incluye un todo, desde la música, ya ves que la matemática está en todo este universo, y creo que él lo captó muy bien. Él le encanta la música y le hace algunas ediciones a la música para que escuchemos más un sonido como el violino. Entonces digo, wow, para mí es un mundo desconocido para que lo que hace mi hijo y me asombro, ¿no? Entonces, en mi caso, puedo decir que fue una buena experiencia para él. Tuvimos algunas situaciones, siempre vamos a tener situaciones, pero pues ya estamos encaminados en otra situación ahorita, ¿no? Que es el campo laboral y su independencia. Claro, que es una de las cosas que pues poco a poco los niños, los papás pues tienen que ir pasando. Es un proceso a lo mejor un poco difícil, con algunas piedritas en el camino, pero pues no hay nada que con voluntad, con disposición y con la colaboración de la sociedad, pues no hay nada que no se pueda realizar. Y maestra, ¿qué importancia tienen las terapias y el apoyo profesional en el desarrollo de los niños con autismo? Bueno, todas, ¿no? Algo que me encanta decir es que nosotros como papás no podemos ser los terapeutas de nuestros hijos porque creamos siempre círculos de vicios, ¿no? Eh, de acuerdo a las habilidades de cada chico con un diagnóstico, pues son las terapias que tendrá que hacer. Las primeras terapias que se realizan en un diagnóstico son las terapias de sensibilidad, ¿no? Las texturas, los sonidos, el que se vaya familiarizando con todo lo que es su entorno. Hay niños que no soportan ciertos ruidos o que no, texturas. Entonces, desde ahí vamos haciendo que él vaya permitiendo y tolerarlo hasta lo que él pueda tolerarlo, ¿no? Tampoco es que a fuerza tenga que gustarle el sonido fuerte, ¿no? Por ejemplo, los cohetes que nosotros acá en Comitán todavía seguimos con algunas festividades patronales, ¿no? Los cohetes para muchos niños es demasiado ruido, ¿no? Entonces, para un papá puede ser muy dramático en ese momento que tendrá que encerrarse hasta en el baño y poner muchas colchas y algunos audífonos especiales para aislar el ruido y el niño evite una crisis exponencial, por ejemplo. Pero socialmente no puedes prohibir algo que está dentro de la cultura, ¿vale? Es algo muy complejo. Entonces, de ahí sirven muchos este tipo de terapias para irlos sensibilizando. Y lenguaje, algunos niños que están dentro del rango 1, que sería Asperger, por ejemplo, en ocasiones cuesta mucho trabajo este diálogo de reciprocidad. Luego se desvían y ya te sacan del tema que tú les querías decir y ellos te van a lo que les interesa. Entonces, está la terapia del lenguaje, la terapia de sensibilidad, física también, porque son niños que les cuesta un poco de trabajo la coordinación. La natación es lo mejor que hay, ¿verdad? Este, ¿Qué otras terapias? Hay algunas otras terapias de estimulación que están como que muy, que son de luces y todo, pero no todos son recurrentes a ellas porque por las descargas que puede generar el cerebro pueden hasta convulsionar. Entonces, solamente las que precisa el que diga el neurólogo que son adecuadas para él son las indicadas que se debe de seguir. Y te digo que la mejor terapia también física es la natación o alguna básquetbol o que no requiera tanta, por ejemplo, hay algunos niños que se meten en karate, si siguen las instrucciones, adecuado, si no, va a ser ahí un caos,
pero sí de este tipo de actividad física les cae súper bien. Ok, maestra, y pues ya vamos concluyendo el programa. Es algo muy triste porque la plática está muy interesante, pero ¿qué podemos hacer como sociedad, maestra, para incluir a los niños en las actividades cotidianas y de entretenimiento? ¿Qué hacemos? ¿Cómo los incluimos? Creo que la inclusión es hablar desde la empatía, pero desde la empatía de lo que quiero hacer. Yo siempre he dicho, una cosa es cuando te dicen, trato de ser una buena persona. Mira, si tratas de ser buena persona, entonces mejor no hablemos de empatía, porque estás tratando de hacer algo que no es, ¿no? Entonces, el decir soy empático es porque voy a abrir no voy a hacer un juicio ni un prejuicio, ¿no? La situación de lo que me está presentando en este momento. Voy a aprender qué es les llama neurodivergentes, o sea, un nuevo sistema de actuar y pensar, ¿no? Pero voy a abrir mi mente, a abrirme ese espacio, voy a entrar a ese nuevo, no es mundo, porque vivimos que es nuestro mundo, que se llama Tierra, todos vivimos en este mismo lugar. Entonces, es abrirme en ese espacio, hacer esa empatía desde el momento en que yo voy a permitir, sin hacer juicio, ni tener la lástima de pobrecitos, porque cuando empezamos a pobretear al otro, entonces ya no caemos en la justicia social, ¿no? Uh-huh. Entonces sí es importante que yo diga, sí quiero aprender, porque es aprender a convivir con ellos, es aprender a cambiar desde la manera en que si soy muy efusivo y los quiero ir a abrazar, yo sé que con ellos no, que tendré que medir mi espacio, tendré que hacer algunas situaciones de modular mi voz, tal vez, colores que no les parezca, pero todo es a través de la información que si me lo puede brindar el sujeto, de primera mano adecuado. Y si no puede él brindármelo, sé que los padres de familia o el cuidador me dará todas esas herramientas necesarias para descubrir a este niño, adolescente o adulto para darle cabida a mi espacio. Perfecto, maestra. Pues sí, tenemos que aprender a conocer a los demás, tenemos que generar una empatía verdadera y pues no hacer como que incluimos cuando no lo hacemos, y pues creo que eso a muchos nos falta, ¿no? Entonces pues sí, hay que seguir haciendo conciencia, ¿no? Acerca de estos temas, y pues más cuando se trata, por ejemplo, de gente con autismo, que pues a veces es un poco más complejo interactuar con ellos debido al desconocimiento. Y para cerrar, maestra, ¿qué mensaje pues le da a todos aquellos papás que apenas pues se enteraron de que su hijo o hija tiene autismo, o de los que van comenzando en este andar? Bueno, atiéndete tú primero, o sea, acude tú primero a entender qué es lo que vas a cambiar y modificar en tu entorno familiar para que puedas ayudar a tu hijo. O sea, tu hijo ya tiene el diagnóstico, eso no lo va a cambiar nada. Ya, tu hijo tiene el diagnóstico, pero ahora, ¿cómo lo ayudo? Entonces, primero tú, para que después puedas brindarle el apoyo. Es como cuando viajas en el avión y ¿qué te dicen cuando va a haber una situación de emergencia en el avión y dice que van a caer las mascarillas? ¿Quién es el primero que se debe de poner la mascarilla? El adulto. Y ya después se lo colocas al niño. Es lo mismo. Primero tú, para que puedas entender cómo vas a aceptar esta nueva condicionante, porque es una condición de, bueno, aquí está tu hijo, pero tienes esta condición que trabajar. Y ir aceptando, ir moldeando, haciendo esta nueva percepción de vida, porque también nosotros nos tenemos que sensibilizar, también nosotros tenemos que aprender a manejar desde el momento en que dice, ¿y por qué?
nació así tu hijo, ¿no? Desde el momento en que no sentirnos agraviados, porque llega un momento en que todos los papás nos sentimos agraviados, todos nos sentimos golpeados. Entonces es esa resiliencia para después ayudar al otro, ¿no? Que es nuestro hijo. Entonces, todo se puede, sí, me consta, todo se puede. Hay que a veces batallarle un poquito más de lo normal y nos puede aparecer experiencias únicas, ¿no? Únicas, únicas, únicas. Y no sentirnos ni lastimados, ni amargados o como castigados, ¿no? Es simplemente una vida que nos tocó solucionarla, nada más. Así que ánimo, papis, todo se puede. Qué bonito mensaje, maestra. De verdad que le agradecemos mucho su participación aquí en este programa, Una mirada hacia la inclusión, por todos los consejos, por todo este tiempo que nos regaló para el conocimiento de nuestro auditorio de Radio Imer, la voz de Balún Canán. Y pues algo más que quiera decir para cerrar, y bueno, pues de nueva cuenta, muchas gracias, y este espacio siempre estará abierto para usted. Gracias, maestra Lucy. Un agradecimiento profundo con usted porque siempre está hablando con temas que, a pesar de que somos una población de minoría, pero que necesitamos personas como usted que nos dé voz y que nos dé fortaleza. Gracias, maestra. Al contrario, es muy bonito tener invitados e invitadas que tienen el conocimiento, que nos pueden informar y que pueden hacer que la gente de Comitán y de sus alrededores tenga un cambio en la forma de pensar, de incluir, de pensar de la discapacidad. Entonces, creo que con la información nos vamos muy contentos, muy emocionados, y pues esperamos que pues haya sido un tiempo muy ameno y pues agradable. Así que saludos para usted y que tenga una magnífica tarde. Igualmente, bonita tarde, gracias. Yo me despido de ustedes, estimada audiencia, en locución, producción y edición de este programa, tu servidora Lucy Martínez. Y pues bueno, en gerencia la maestra Leonor Gómez Barreiro. Y pues no la cambies porque ya viene lo mejor de la barra programática del 94.9 de FM. Y nosotros pues nos seguiremos escuchando el próximo lunes para seguir dando una mirada hacia la inclusión. Adiós. Radio Imer, la voz de Balún Canán, una emisora perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio, presentó Una mirada hacia la inclusión. Juntos ayudemos a construir una sociedad incluyente. Escúchanos en la próxima emisión de Una mirada hacia la inclusión.